Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Estela García. Es un gusto compartir con ustedes y espero que la paz del Maestro Jesús esté con todos y cada uno de nosotros. En este día compartiremos un tema de mucha relevancia en nuestra actualidad y es la ley del progreso. Espero que sea para todos y cada uno de nosotros un tema muy edificante, muy constructivo y para que siempre tengamos presente todas las enseñanzas que nos brindan nuestros guías espirituales. Comencemos. Este tema lo encontramos en el Libro de los Espíritus, libro tercero, las leyes morales, capítulo 8. Y tenemos la ley del progreso. El objetivo para el día de hoy es reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el progreso de la humanidad en general y de nuestro espíritu en particular. Definimos qué es el progreso. Es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. Y decimos también que el progreso es lo único permanente, ya que es lo que se da siempre en nuestra existencia. Vamos progresando permanentemente. Comenzamos con el primer subtema, que es la diferencia entre estado natural y ley natural. Tendemos a confundir estos dos conceptos, pero el estado natural es algo primitivo, es la infancia de la humanidad, es el punto de partida y este es transitorio porque siempre estamos en un progreso continuo. ¿Y a qué se refiere la ley natural? Contribuye al progreso de la humanidad, rige la humanidad y el ser humano se perfecciona a medida que comprende y practica mejor esta ley. Si el ser humano progresa es porque Dios así lo quiere, y creer que puede retroceder es negar la ley del progreso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que lo único permanente es el cambio, que lo único permanente es la mejora continua. Eso es importante tenerlo en cuenta. En la pregunta 779 del Libro de los Espíritus encontramos que ¿el hombre toma en sí mismo la fuerza progresiva o es el progreso producto de una enseñanza? Y los espíritus contestan, el hombre se desarrolla naturalmente a sí mismo, pero no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, es cuando los más adelantados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Miren qué interesante esta pregunta, porque ahí nos da un compromiso en el cual el que va más adelante debe ayudar a los demás a progresar. No quedarse solamente con ese progreso, sino que ayudarle a los demás. Y por eso venimos en diferentes familias y en diferentes sociedades para poder ayudar a otros. La pregunta 780 nos dice, ¿el progreso moral sigue siempre al intelectual? Es una consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. Entonces ahí podemos encontrar que tenemos dos tipos de progreso, el progreso moral y el progreso intelectual. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros progresamos no podemos retroceder en ningún momento y que estamos llamados a continuar avanzando. En la pregunta 783 nos dice, el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta. O sea, nos está diciendo que el progreso se considera como que va lentamente. Y la respuesta que nos dan es, existe el progreso regular y lento. Pero cuando un pueblo no avanza bastante aprisa, Dios le suscita de vez en cuando una sacudida física o moral que lo transforma. Es innegable que estas sacudidas han llegado a todas las sociedades, en todas las épocas. Ha habido necesidad de estas sacudidas. ¿Por qué? Porque el ser humano avanza con este tipo de situaciones. Por ejemplo, pandemia siempre ha existido. Pandemias ha existido en cada siglo, ha habido una serie de pandemias. Solamente que la historia nos va dando a conocer de que estas pandemias
y el espiritismo también nos da a conocer de que son sacudidas para que este mundo se transforme y pueda avanzar de una mejor manera. Es innegable que en estos momentos del COVID, de que hemos estado en cuarentena, todo eso nos ha venido a ayudar más a conocer, por ejemplo, en nuestros hogares, a conocer más a nuestras parejas, conocer más a nuestros hijos, conocer más a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque no estamos apresurados. Por ejemplo, cuando alguien va a dejar a sus hijos a la escuela, ya no sale apresurado y solo lo mira a esa hora en el transcurso de lo que lo va a dejar y lo va a traer a la escuela, sino que ahorita están conviviendo con ellos. Saben a qué hora se levantan, sabe a qué hora se acuesta, sabe qué hace, sabe cuáles son sus tareas. Y eso es muy importante para la convivencia familiar. También nos damos cuenta de muchas posibilidades que hemos tenido, de muchos conocimientos que nos ha tocado adquirir en esta época. Este tipo de transmisiones también son efectos de esas sacudidas que nos ha dado las pandemias. Siempre ha habido algún tipo de cambios, siempre ha habido algún tipo de modificaciones. Por ejemplo, hubo una pandemia en los finales del año 1919, abarcó hasta 1920. Muchas personas fallecieron, desencarnaron en esa época, casi 5 millones de europeos, y mucha gente decía, ahora sí vamos a cambiar, ahora sí vamos a mejorar. Pero 19 años después surgió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante que ese cambio sea realmente y que nos acordemos siempre de esa sacudida que nos ha tocado convivir. También esa sacudida nos ha servido para que podamos mejorar en algunos aspectos, para que algunos científicos puedan investigar más cómo ayudar a la humanidad, sin ser egoístas, sin ser protagónicos. También en esta temporada de cuarentena, más personas se están acordando de Dios o nos estamos acordando de Dios. Cuando teníamos una vida muy acelerada, muy agitada, que andábamos solamente buscando el aspecto material, ahorita estamos más enfocados en encontrar a Dios en nuestro interior, a encontrar alguna forma de sentirnos bien, ¿verdad? Y eso ha habido más cultos, más rezos, más oraciones, y eso ha venido a ayudar a acercarnos a Dios. También se ha fomentado en la parte moral muchas ayudas. Las personas están fijando de que su vecino tal vez no tiene algo y si le puede compartir, pues esa es una forma de fomentar la solidaridad, ¿verdad? La empatía. Sentirse también cómo se sienten los médicos, cómo se sienten las enfermeras. Entonces eso también es parte del progreso. La vida es tan buena, maestra, que si no entendemos a la primera nos repite la lección. Y es lo que les mencionaba, que pruebas y expiaciones siempre han habido en la humanidad, en sociedades enteras que les ha tocado vivir algún tipo de prueba, ¿verdad? Y ahí tenemos la maestra de vida. Continuamos mencionando que hay dos especies de progreso que se prestan mutuo apoyo y que sin embargo no caminan paralelos. Tales son el progreso intelectual y el progreso moral. El primero cuenta en los pueblos civilizados y en el siglo actual con todas las emulaciones que puedan desearse. Y de aquí que hayan logrado un desarrollo desconocido hasta nuestros días. Mucho falta para que el otro se encuentre al mismo nivel y así se comparan. No obstante, las costumbres sociales son las de siglos algo distantes. Sería preciso ser ciego para negar el progreso. Claro, eso es muy importante. Decir que no hemos progresado sería mentira. Nosotros sabemos que sí hemos progresado y eso se nota bastante, por ejemplo, en los avances tecnológicos. Como les mencionaba, este tipo de transmisiones no se podrían realizar si no tuviésemos ese tipo de avances tecnológicos, como se han dado la transmisión del arte. No sé si ustedes recuerdan o algunos que
que ya hemos vivido algún tiempo. Antes se trabajaba con cassette, con long play, con discos, y ahora en una pequeña memoria USB tenemos una gran cantidad de información y de música, y podemos tener muchas cosas. Esos son los avances en la tecnología, el avance en transporte, en la comunicación, los conocimientos científicos, los conocimientos filosóficos, el espiritismo. Es un gran avance en la humanidad. También ha disminuido muchísimo la discriminación, la esclavitud, el holocausto, los sacrificios, el politeísmo, la Inquisición, las guerras en general. Entonces, todo eso ha sido en pro de la humanidad y han sido los avances que han venido a mejorar mucho lo que es la humanidad y el progreso de la humanidad. Claro que hay mucho progreso, pero es más importante no estancarse en ese progreso, sino que continuar avanzando. Y lo más importante también es que el progreso no se quede solamente en lo intelectual, sino que avancemos también en lo moral, en lo filosófico, en lo que es el trabajo como seres espíritas, que es importante también. Por ejemplo, tenemos la civilización egipcia, los mayas, que tenían un alto conocimiento en cuanto a ingeniería, porque ustedes pueden observar cómo estas civilizaciones tenían construcciones, que estas construcciones se mantienen en la actualidad de pie. Son unas verdaderas joyas de arquitectura, de ingeniería, de belleza, y se mantienen intactas. Y como edificios que se han elaborado en el último siglo se han caído. Entonces eso nos da a conocer de que estas edificaciones tenían mucho conocimiento, solamente que estas civilizaciones no tenían la moral, ya que ellos eran politeístas, realizaban sacrificios y realizaban muchos daños a la humanidad en otro sentido. Entonces podemos ver que el progreso intelectual debe de ir en consecuencia con el moral. O sea, podemos saber mucho, pero lo más importante es cómo actuamos ante la sociedad. Porque necesitamos, por ejemplo, un médico, un buen médico, pero que también aplique sus conocimientos en base a la moral. Un ingeniero que pueda realizar una obra en base a la moral, sin robarse o sin bajarle la calidad al producto que se le está pidiendo. Una persona que se dedica a la cocina, que lo haga con amor, con cariño, para que pueda dar un producto basado en moral, que no le quite al producto para que sea de una baja calidad. Entonces ahí podemos tener varios ejemplos en cuanto al progreso de conocimiento y el progreso del actuar, o sea, el progreso moral también, cómo vamos a actuar correctamente. En la pregunta 785, ahí nos dice cuál es el mayor obstáculo del progreso. Y ahí tenemos dos palabras cortas, pero que tienen mucho significado y que son nuestros principales obstáculos, que son el orgullo y el egoísmo. Aquí, ¿cuándo se da el orgullo? Cuando nosotros esperamos algún tipo de reconocimiento, cuando no queremos dar a conocer lo que nosotros sabemos, creemos que es de nosotros y ahí somos egoístas porque no estamos fomentando que el otro también conozca sobre algún avance que hemos tenido. Y aquí Albert Einstein nos dijo una frase que siempre me ha llamado mucho la atención. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Miren qué interesante. No todos ignoramos lo mismo. Entonces, por eso no podemos menospreciar a nadie porque no sepa algo. Porque todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar a otros. Tenemos en la pregunta 790, ¿es un progreso la civilización o, según algunos filósofos, una decadencia de la humanidad? Es un progreso incompleto. El hombre no pasa de súbito de la infancia a la madurez. ¿Es racional condenar a la civilización? Condenad más bien a los que abusan de ella y no la obra de Dios. O sea que no podemos condenar a una sociedad
porque tenga más o porque sepa más, sino cómo han utilizado ese conocimiento. Eso es lo que se puede condenar, pero no podemos condenar a nadie porque sepa más, porque ese es porque Dios se lo ha permitido. La pregunta 791 nos dice: ¿la civilización llegará a depurarse hasta que desaparezcan los males que la hayan producido o que haya producido? Sí, cuando la moralidad esté tan desarrollada como la inteligencia. El fruto no puede aparecer antes que la flor. Y la pregunta 792. ¿Por qué la civilización no realiza inmediatamente todo el bien que podría producir? Porque los hombres no están aún prestos y dispuestos a obtener ese bien. En la pregunta 793, y esta pregunta es muy interesante, y nos dice: ¿en qué señales puede reconocerse la civilización completa? La reconocéis en el desarrollo moral. Esto es importante. Os creéis muy adelantados porque habéis hecho grandes descubrimientos e inventos maravillosos, porque estáis mejor alojados y vestidos que los salvajes, pero no tendréis verdadero derecho a llamaros civilizados hasta que no hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran, y hasta que viváis como hermanos, practicando la caridad cristiana. Hasta entonces no seréis más que pueblos ilustrados y no habréis recorrido más que la primera fase de la civilización. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que estamos obligados a pasar de esas fases de la civilización. Y la hemos pasado en algunos casos la primera etapa solamente, que es ser pueblos ilustrados. De ahí tenemos el progreso de la legislación humana. La pregunta nos dice, la 796, ¿la severidad de las leyes penales no es necesaria en el estado actual de la sociedad? Una sociedad depravada ciertamente necesita leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dirigen más a castigar el mal que ya está hecho que en cegar la fuente del mismo mal. Solo la educación puede reformar a los hombres y entonces no se necesitarán leyes tan rigurosas. Miren qué interesante lo que nos dice el libro de los espíritus. Por lo tanto, las leyes han cambiado. Lo ideal es no castigar el mal que ya está hecho, sino evitar que ese mal se cometa. Eso es lo más importante y es por lo que se debe luchar para poder tener una civilización humana más justa y en progreso. Ahora vamos con cuál es la influencia del espiritismo en este progreso. Y eso es importante saberlo también. La pregunta 798 nos dice: ¿llegará el espiritismo a ser una creencia popular o continuará siendo patrimonio de algunas personas? Ciertamente llegará a ser una creencia popular y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. O sea que el conocimiento del espiritismo es parte de nuestro progreso. Es parte de nuestro progreso intelectual, porque ese conocimiento llega a nosotros para que después lo llevemos a la práctica y podamos también progresar en lo moral y así podamos tener un progreso completo, integral. Y aquí tenemos un cuadro comparativo en cuanto al cristianismo y el espiritismo. El cristianismo vino a destruir la idolatría y aquella ideología de un Dios vengativo, aquellas leyes de ojo por ojo y diente por diente, y a conocer un Dios de amor, de paciencia, de justicia, en tanto que el espiritismo viene a construir la verdadera forma de vivir el evangelio, y es por medio del ejemplo con nuestra vida en sí, o sea, cómo nosotros nos comportamos. Ese va a ser nuestra mejor forma de evangelizar, nuestra mejor forma de llegar a otros por medio de nuestra conducta y cómo somos en nuestra vida y en esta existencia. Y es importante dar a conocer que no somos producto del azar y que por nuestro ejemplo debemos de dar lo mejor
de nosotros mismos en cada existencia. En la pregunta 799 nos dice, ¿de qué modo puede contribuir el espiritismo al progreso? Destruyendo el materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, hacer ver a los hombres dónde está su verdadero interés, no estando el porvenir velado por la duda. El hombre comprenderá mejor que puede asegurarlo por medio del presente, destruyendo las preocupaciones de secta, de castas y de colores. Enseñará a los hombres la gran solidaridad que ha de unirlos como hermanos. Miren qué importante esta pregunta. ¿Cómo viene a contribuir el espiritismo? Evitando o destruyendo cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de daño a otras personas, sino que buscando la solidaridad y la unión como hermanos. A continuación tenemos una lectura reflexiva. Son fragmentos de una conferencia impartida por el médium y conferencista brasileño José Raúl Teixeira en un acto de clausura del Sexto Congreso Espírita Mundial el 12 de octubre del 2010 en Valencia, España. Esto lo encontramos en el Anuario Espírita del 2011 y lleva como tema una nueva era para la humanidad. Espero que le ponga mucha atención porque en esta lectura tenemos una temática prácticamente o completamente relacionada con nuestra actualidad, con lo que estamos sobrellevando con esta prueba en la actualidad. Una nueva era para la humanidad. Jamás el mundo contempló avances tan inmensos en los campos de la tecnología como en nuestra actualidad. Podemos viajar desde un punto al otro del mundo, de un polo al otro en pocas horas. Gracias a una máquina que es más pesada que el aire. Enviamos mensajes en fracciones de segundo por internet. Nos comunicamos con todo el mundo. Penetramos en museos, casas de arte, fiestas, campeonatos de todos los tipos en un parpadeo. Es verdad, jamás hemos visto máquinas de guerra tan crueles, cohetes, misiles, que basados en esa tecnología acompañan a sus víctimas, los verdugos que matan por el calor, por la respiración, por la cantidad de oxígeno que sale de los pulmones. En nombre de la tecnología, las armas más modernas destruyen implacablemente. Sí, es verdad. Estamos acompañando la economía mundial como jamás hemos visto. Las monedas que se unifican, las monedas que se separan, los negocios siempre más amplios y el desempleo, el hambre, las disputas económicas más crueles. Parece que estamos asistiendo a estas catástrofes terribles en medio de tanta riqueza, de tanto dinero, de tantos progresos tecnológicos, de tantas máquinas. Son situaciones paradójicas para el corazón humano. Entonces nos damos cuenta que hace más de 150 años Allan Kardec brindaba al mundo la codificación del espiritismo, el libro de los espíritus. Ha sido un tesoro imborrable para todos aquellos que estamos en la búsqueda de un camino nuevo, para todos aquellos que deseamos respuestas a nuestras inquietudes, para todos aquellos que desean compartir la construcción de un mundo mejor. Parece que nuestro movimiento espírita sufre del mismo fenómeno que ha sufrido el movimiento cristiano. A la vez que crece el número de personas que se hace el movimiento masivo, disminuye en calidad. Parece que las personas están en la búsqueda de algo que sea más fácil y no más eficaz. Parece que tenemos necesidad de que alguien venga a resolver los problemas que nos pertenecen y que nosotros debemos resolver. Aprendemos en el espiritismo tantas enseñanzas, pero no es del todo cierto que de él aprendamos, escuchemos, oigamos, porque tenemos la impresión de que esas lecciones no las hemos asimilado, ya que seguimos con las mismas convulsiones, con los mismos temores, con los mismos miedos, sin coraje para salir de la situación en la que estamos, para realizar el vuelo hacia el mundo más alto. Estamos casi siempre pensando que hemos nacido en una época indebida,
que Dios nos puso equivocadamente entre personas de la familia, de la sociedad, y hay otros que dicen que no soy de este mundo, y posiblemente sea verdad. Pero la pregunta más importante sería a la vez, ¿qué soy de este mundo? ¿Qué debo haber hecho para merecer este mundo? Porque Dios no se equivoca. Yo necesito de estos contrastes para observarme a mí mismo, en la paciencia, en la tolerancia, en el compañerismo, lo que sea. Yo necesito tener esos ojos para observar que Dios, la inteligencia suprema del universo, me puso donde necesito estar. Y Dios siempre nos brinda que es el mejor para nuestra felicidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con los conocimientos del espiritismo? Parece que son conocimientos muy bellos para una charla, para afirmarlos sin reflexionar, o peor aún, para utilizarlos como argumento de abstracción y debate, pero no para alimentar nuestra filosofía de vida. Decimos que las situaciones negativas se quedaron en nuestro pasado, es verdad, en nuestro pasado histórico, pero no en nuestro pasado psicológico. Los errores que cometimos o las acciones buenas que realizamos están presentes en nuestra actualidad. Por eso, en nuestro mundo presente, vivimos los conflictos, las dudas, las luchas, las enfermedades, las alegrías, los regocijos. Son las respuestas de mi pasado en el presente. Era imposible cambiar nuestro pasado, pero tenemos todas las condiciones de hacer un nuevo mañana. Somos esclavos de nuestro ayer y constructores de nuestro mañana. Y aquí tenemos una pequeña historia que nos cuenta nuestro medium José Raúl Teixeira. Un día, en mi ciudad, iba con amigos de la universidad para almorzar en un restaurante. Y mientras esperaba la señal del tráfico para atravesar la calle, miré un contenedor de basura, donde una mujer muy desmejorada buscaba restos de comida para poder comer. Metía la mano y se la ponía en la boca. Y aquella visión me produjo un gran malestar. Yo me puse muy triste al percibir que aquella criatura humana tenía necesidad de comer de la basura. Crucé la calle, entré en el restaurante y los amigos me preguntaban, ¿vas a pedir algo, Raúl? Yo estaba triste y les dije, voy a esperar un rato, un poquito más. Quería rehacerme emocionalmente, pero mi mente no se despegaba de aquella mujer con muchos desperdicios debajo del brazo, buscando comida en la basura. Aquella imagen no desaparecía de mi mente. Fue entonces cuando pude ver un ser espiritual que me dijo, tranquilízate, hijo, come, porque esa hermana no te aceptará la comida limpia. Trajo para esta reencarnación complejos muy graves de culpa. Recuerda lo que leíste en la señalización de la pared. Recordé que mientras la miraba, el contenedor de basura estaba bajo ese nombre. Me di cuenta de haber leído el nombre de la calle y el espíritu me dijo, esa mujer es la reencarnación del homenajeado de esa calle y eligió ese lugar para una atracción porque fue uno de los peores políticos de nuestro país, de una posición sangrienta, cobarde. Desgraciadamente, la historia del mundo casi siempre le da homenajes a las personas sin valores morales al tomar decisiones. Entonces me di cuenta por qué por la historia conocía a aquel político y el espíritu me dijo, ella es aquel hombre. No acepta que alguien le ofrezca una comida limpia, la tira a la basura para ingerirla después. Esto es fruto de un complejo, una culpa interna. Y yo me quedé más triste todavía, jamás lo podría haber imaginado. Y el espíritu completó. Hay múltiples plazas, avenidas, calles con nombres importantes. Y esas personalidades no lo merecen, no merecen ser homenajeados. Vuelven reencarnados para limpiar la basura de aquellos sitios que con sus nombres antiguos. Vuelven para cocinar en las cocinas que les brindaron su consideración.
Vienen para tratar los jardines que tienen sus nombres del pasado, para que aprendan con la humildad, con las cosas sencillas, a merecer no las ofrendas del mundo, sino el homenaje del corazón y de la mente. Entonces nosotros mismos, cuando conocemos las leyes de la reencarnación, debemos pensar que regresaremos, volveremos a los mismos sitios donde cometimos nuestros horrores. Y continúa diciéndonos, tenemos este destino de crecer, como afirmó el apóstol Pablo de Tarso. En el pasado fuisteis tinieblas, hoy después de Jesús sois luz. Andad como hijos de la luz. Tenemos en nosotros mismos la posibilidad de salir y crear alrededor nuestro un tiempo nuevo para la vida en la tierra. Entonces, esa era que soñamos, esos tiempos que esperamos, los podremos iniciar, comenzar ahora en nuestra intimidad, desde el momento en que no nos preocupemos por los asuntos de nuestro vecino, por la vida ajena, sino que a cada cual le será dado de acuerdo a sus propias obras. Cuando nos demos cuenta de que el espiritismo es una luz que ha descendido de lo más alto, de los cielos hasta la tierra, y que nosotros somos bendecidos con la oportunidad de conocerlo, daremos valor a ese mensaje que Jesús nos permitió recibir en nuestra tierra. Entonces tenemos esta lectura que realmente me pareció muy interesante, ya que tenemos siempre la oportunidad de progresar y en esta lectura, imagínense desde el 2011 tenemos esta lectura y está muy actual, está muy dada a nuestros tiempos. Y ahora vamos con las conclusiones. Todo progreso es en etapas, por lo tanto no podemos correr sin aprender primero a caminar, pero lo importante es que ya vamos avanzando, hermanos. Eso es lo importante, que ya conocemos y ahora es ponerlo en práctica. El espiritismo está basado en el cristianismo, en un Dios bondadoso y lleno de amor. El ser humano comprenderá mejor que puede asegurar su futuro por medio del presente. Muchas gracias, hermanos, por el valor de su atención. Espero que estas enseñanzas sean muy edificantes. Es que al estudiar y al brindar una charla tenemos que prepararnos muchísimo más. Y lo más importante es que todas estas enseñanzas no solamente se queden en teoría, sino que las llevemos a la práctica. Hasta la próxima.